Ah, Vimos adición de... la formación de dialuros vecinales fue una. La formación de dialuros vecinales, muy bien. ¿Cómo se forman los dialuros vecinales? ¿Con qué reactivos? Se forma con halógenos en presencia de agua. Muy bien. Pero eso es dialuros vecinales o alohidrinas. Perdón, los dialuros vecinales únicamente son con el halógeno, que frecuentemente son bromo y cloro, pero agua no, agua es para los alohidrinas vecinales. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo cambio el agua por algún alcohol? Se forma un aloéter vecinal. Muy bien. Entonces, ¿esta reacción para qué nos sirve? ¿Para qué se utiliza? Para saber la presencia de dobles enlaces. Para hacer, exactamente. Entonces, dobles y triples enlaces, ¿vale? Bueno. ¿Y qué más vimos después de eso? De alohidrinas vecinales y de aloéteres vecinales. ¿De eso tienen dudas, chicos? No. Ok. Entonces, de allí, ¿qué fue lo siguiente que vimos? Hidrogenación catalítica. Exacto. ¿Y la hidrogenación es una reacción de qué? Reducción. Bien, es una reacción de reducción. ¿Por qué? Porque se están agregando hidrógenos al carbono. Correcto, porque estamos agregando hidrógenos al átomo de carbono. Y por ahí veíamos también las características de la reducción, ¿no? De la hidrogenación. ¿Esa con qué se llevaba a cabo? ¿Con qué reactivos? Con hidrógeno molecular y con la presencia de catalizadores como níquel, paladio, me parece. Sí, muy bien. Níquel, paladio sobre carbono, también puede utilizarse óxido de platino, por ejemplo, ¿vale? Y ya la última reacción que vimos la sesión pasada, ¿cuál fue? La adición de carbenos. Exacto, adición de carbenos. Y con la adición de carbenos, ¿qué se generaba? Ciclopropano. Esos ciclopropanos. Ahí en donde está el doble enlace, ahí se genera el ciclopropano. Y el carbeno que vamos a obtener depende de qué partamos, ¿no? Entonces podemos partir de diazometano y obtenemos un carbeno de nada más sustituido con hidrógenos, o podemos partir de haloformos. Y cuando partimos de haloformos, en el carbeno tenemos dos halógenos. ¿Sale? Y otra opción es utilizar un carbenoide no metálico como este, que es el yoduro de yodo metil zinc, que es como si fuera un carbeno con hidrógenos. Y este también nos va a permitir generar un ciclopropano, pero sin halógenos. Un ciclopropano, sí, nada más con hidrógenos, con un grupo metileno. Y vimos el mecanismo, que es un mecanismo muy sencillo, pero me parece que no vimos ejercicios, ¿verdad? Exacto. Ok, entonces, déjenme ver dónde está esto. Creo que es esta. Sí. Es el mismo Jamboard que hemos estado utilizando. Fíjense por favor si lo tienen, si lo tienen en el chat. Ya empezaron a ingresar. Entonces aquí hay ejercicios. Los primeros dos, a ver, déjenme señalarlos. En estos primeros dos ejercicios ya vienen los reactivos y ya los siguientes
son de retrosíntesis para que ustedes propongan cómo es el sustrato y con qué reactivos tienen que ponerlos para que les dé ese producto. ¿Tienen dudas, chicos? No. No, profesora. Ok, entonces adelante. Aquí los leo y si tienen dudas me dicen. Muy bien, nada más que aquí decíamos que si el alqueno era cis, quedaba cis el anillo, si el alqueno es trans, queda trans el anillo. Entonces aquí hay que ponerle sus enlaces, estos, con cuñas, para ver la estereoquímica. Bueno, este ya está bien, muy bien. ¿Qué pasó, chicos? ¿Cómo van? Porfa, el segundo, ¿qué reacciones? Ah, es la formación del carbeno, pero a partir del haloformo, que aquí es fluoroformo. Ah, ok. Gracias. De nada, chica. Ok, más o menos, nada más que si lo ponemos así, hay que ponerle sus electrones para indicar que ya es ese carbeno. Eso. Y ahí yo les preguntaría, ¿este carbeno de dónde viene?
¿Iban bien? Muy bien. Muy bien. Aquí lo ponen con estructura desarrollada, acá lo ponen condensado, pero está bien. En ambos casos está bien. ¿Sí, chicos? ¿Todos llegaron a eso? Muy bien. Nada más les falta con qué, ¿no? Con qué reacciona este para convertirse en el producto. Muy bien, este ya está bien. Ok. Aquí le faltarían sus electrones para indicar que es un carbono, este carbono. Ok, bien. Eso. Este también ya está bien, ya no nos faltarían los otros reactivos. Aquí el nitrógeno molecular, y este que me pusieron también por acá, ese ya no es necesario que lo pongan. El nitrógeno molecular es una especie inerte, entonces ese no reacciona. Más bien, por lo que, digamos que por lo que está bien que lo pongan, más bien es porque así se da uno cuenta de dónde sacaron el carbono. Pero aquí como ya no reacciona, ya no necesitan ponerlo, ¿vale? Profesora, yo tengo una duda ahí en donde se forman dos propanos. ¿En este? Ajá. ¿Se tendría que poner en exceso los reactivos para que se den los dos o es normal? No, se pone en exceso. En sí, como la reacción se
B limitada por impedimento estérico, reaccionaría primero este y luego este. Entonces, si ponen nada más un equivalente, van a obtener el ciclopropano nada más acá. Entonces, sí, aquí es exceso. Entonces, en todos los, por ejemplo, en cualquier reacción que tenga más de 2 con que reaccionar, se tiene que poner en exceso. Ajá. Ah, Para ok. los ciclopropanos, sí. En donde no es en las que son catalíticas. Por ejemplo, en la reducción, el catalizador se pone nada más una cantidad pequeña y lo que sí se va consumiendo son los equivalentes, pero de hidrógeno. Ok, gracias, maestra. No, ¿de qué? Este ya está bien. Este ya también está bien. ¿Dudas, chicos? ¿Cómo vamos? Todo bien, profesor. Ok. Ciclooctaviano. Ok, muy bien. Muy bien, chicos, gracias. ¿Dudas de este ejercicio? No de estos ejercicios. ¿Todos llegaron a lo que está aquí anotado en la pizarra? Sí, profe. Ok. Entonces, déjenme ver, no sé si hay más ejercicios. No, estos ya son de otra cosa. Entonces, voy a ir a la presentación nuevamente. Entonces, los que están en la pizarra para que vengan otra vez a Teams. Y bueno, acá están las respuestas a los ejercicios que son justo lo que ustedes habían anotado. Acá está con sus dos flúors. Acá está cloroformo más hidróxido. El cis. Y bueno, aquí ya no les puse la respuesta, pero son las que pusieron sus compañeros en la pizarra. Si no tienen dudas, vamos a ver otra reacción. Ahora, la otra adición electrofílica que vamos a revisar es la reacción de epoxidación y hidroxilación. Entonces, al final es una reacción de oxidación de alquenos. Nosotros partimos de un alqueno y el producto ya de las dos reacciones, son dos reacciones que ocurren secuencialmente. El producto final va a ser un glicol. Un glicol es un compuesto en donde tenemos dos grupos hidroxilo vecinales, entonces también se llaman dioles vecinales. Esta reacción, les digo, se da en dos etapas. La primera etapa es una etapa de epoxidación, en donde reacciona el alqueno con un perácido. También a los perácidos se les conoce como peroxiácidos y son muy similares a los ácidos carboxílicos. Tenemos un grupo carbonilo unido a un oxígeno, pero en lugar de que este se encuentre ya unido al hidrógeno, tiene un átomo de oxígeno extra. Entonces, eso le confiere cierta reactividad diferente a la que presentan los ácidos carboxílicos. Aquí, cuando reacciona el alqueno con el perácido o con el peroxiácido, lo que se obtiene es un epóxido. Para los que no se acuerden, los epóxidos son compuestos en los que se forma un anillo de 3 miembros
donde uno de esos átomos es un átomo de oxígeno. Ahora bien, ese epóxido a veces se puede aislar en la reacción, a veces, depende de las condiciones, a veces no. A veces, si el medio es muy ácido y hay agua en el medio, sobre todo si hay agua en el medio, lo que va a ocurrir es que ese epóxido se va a abrir. La apertura de ese epóxido es lo que va a generar al glicol, al diol vecinal. Entonces, esta reacción es importante, primero, porque permite la formación de estos epóxidos. Por ahí ustedes, no sé si hayan oído hablar del óxido de etileno. Sí, sí, sí. ¿Para qué se usa? Esterilización. Exacto. Entonces, ese óxido de etileno que se utiliza en procesos de esterilización se obtiene mediante esta reacción, a partir de etileno con un perácido. Y ya la reacción ahí se detiene y ese gas se puede utilizar. Y si no, bueno, ese óxido de etileno se puede hidrolizar en un medio acuoso ácido para obtener el glicol, y lo que se obtiene es el etilenglicol. ¿Han oído hablar del etilenglicol? ¿No? Del refrigerante que usan los coches. Ah, ese sí. Ese es el etilenglicol. Ese líquido verde que le ponen a los coches, ese etilenglicol es un anticongelante. Entonces es un diol vecinal, ese es un glicol. Bueno, dentro de los ácidos que más se utilizan se encuentran el ácido metacloroperbenzoico y el ácido peracético. Vamos a dibujarlo porque no sé si me entiendan así. No lo puse. Entonces, el ácido metacloroperbenzoico es como el ácido benzoico, metaclorobenzoico. Entonces, cloro en posición meta, ácido acá. Entonces, ahí está el ácido clorobenzoico. Y para que sea el perácido, nada más le pongo otro oxígeno. Ese es el ácido metacloroperbenzoico, que es este, por sus siglas en inglés. Bueno, este es de los que más se utilizan. ¿Por qué? Porque la reacción usualmente cuando se utiliza este perácido se lleva a cabo en cloroformo o en diclorometano. Y en esos disolventes este perácido es soluble. Pero ya que ocurre la reacción, que se convierte en un ácido carboxílico, como es lo que está acá dibujado, precipita. Y entonces ya nada más con una filtración se elimina del medio y tenemos separado al epóxido. También se suele utilizar mucho por eso, porque con este reactivo la reacción se detiene en el epóxido. Ahora, con el ácido peracético es una historia similar, pero la reacción con el ácido peracético, que es este, vamos a dibujarlo, no se detiene en el epóxido, porque para utilizar el ácido peracético suelen utilizarse soluciones de ácido acético. Entonces, como ya es un medio acuoso, ácido, cuando se utiliza el ácido peracético, la reacción se va hasta acá, hasta el glicol. Cuando se utiliza el ácido metacloroperbenzoico, la reacción puede quedar aquí, si quieren. Si no, pueden adicionarle un medio acuoso ácido y ya se va hasta el glicol. Y ahí depende de lo que quieran. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, profesora. Ok, bien. Entonces, vamos a ver cómo es el mecanismo. ¿Le puedo cambiar? Sí. Entonces, en nuestro perácido les decía, tenemos un átomo de carbono y aquí va a haber dos átomos de oxígeno unidos entre sí. El oxígeno que se va a transferir en la reacción de epoxidación siempre es el oxígeno que queda más alejado del grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque este oxígeno es un oxígeno electrofílico. De ahí que sea una adición electrofílica. Entonces,
Todas las adiciones que hemos visto, ¿cómo empiezan? El doble enlace Ajá, ¿qué hace? actúa como al oxígeno. Actúa como nucleófilo y se adiciona al oxígeno. al oxígeno que es electrofílico. Muy bien. ¿Su nombre, por favor? Valeria Castillo. Gracias. Gracias, Valeria. Entonces, se adiciona el doble enlace, el par de electrones pi, actúa como nucleófilo y se adiciona al oxígeno del perácido. Esto va a ocasionar que se rompa este enlace, el enlace oxígeno-oxígeno, que ya de por sí es un enlace débil. Cuando ese enlace se rompe, va a formar un doble enlace carbono-oxígeno acá. Ahora, ¿cuántos enlaces me van a quedar en este carbono? 5. 5. ¿Se puede? No. ¿Qué va a pasar entonces? El oxígeno que está unido, el que ya tenía el doble enlace, se va a llevar un par de electrones y se los va a quedar. Exacto. Va a haber una ruptura aquí del enlace pi y el par de electrones va a quedar en el átomo de oxígeno más electronegativo. Muy bien. Ahora, ese oxígeno estaba neutro y gana un par de electrones. ¿Con qué carga me queda? Formal negativa. Una carga formal negativa. Muy bien. Por lo cual va a poder actuar ahora como una base y remover este protón. Ahora, este par de electrones, ¿con quién se va a quedar? Con el oxígeno. Con el oxígeno. Con el oxígeno. Muy bien. ¿Y ese oxígeno cómo quedaría? Negativo. Negativo. ¿Y este carbono cómo había quedado? Después de la ruptura del enlace pi. Se formó un carbocatión. Se forma un carbocatión. Entonces tendríamos aquí un carbono con carga positiva y un oxígeno con carga negativa. ¿Qué va a pasar? Formarán un enlace. Correcto. Entonces, este par de electrones, en vez de quedarse en el oxígeno, inmediatamente va a pasar a formar un enlace con el otro carbono que tenía acá el alqueno. Y bueno, aquí les puse la secuencia de las flechitas, por si nada más lo ven en la presentación. Y entonces allí, ¿qué se va a formar como producto? Maestra, pero, o sea, todo sucede al mismo tiempo. Correcto. Es una adición concertada. Me parece que la interrumpí, perdóneme. No, sí, esa era. Entonces, es una adición concertada. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Bueno, aparte ya de paso. ¿Se adicionaron en caras opuestas o en la misma cara del alqueno? Estas flechitas. ¿Ahí se formaría un epóxido o no? Sí. Ahí es donde se forma el epóxido. Entonces, la adición ocurre en la misma cara del alqueno. Es una adición concertada y se forma el epóxido. Se forma el epóxido más un ácido carboxílico. ¿Sí, chicos? ¿Sí lo ven más o menos cómo es que se formó el epóxido? Sí. Sí. ¿Dudas? No. No más, parece que todo bien. Ok. Bueno, entonces les decía, este producto ya puede quedar así y en general si se utiliza ácido metacloroperbenzoico ya se queda así. En caso de que se quiera hacer la reacción de hidrólisis, la apertura del epóxido, el siguiente paso es realizar una reacción ácido-base primero y ya permitir la apertura. Esa reacción se llama reacción de hidroxilación. Entonces, ¿le puedo cambiar? Sí. Sí, maestra. Sí. Ah, ok, aquí me faltaba una parte, que es que esta reacción es muy sensible al impedimento estérico.
¿Por qué? Porque es una adición sin, es una adición concertada. Entonces, ¿en qué cara de mi alqueno va a ocurrir? En la menos impedida. Es como la reacción que veíamos de reducción, que la adición del hidrógeno se daba en la cara menos impedida. Acá también el epóxido va a quedar en la cara menos impedida de mi molécula. ¿Sale? Bueno, ahora sí. Aquí, ¿por qué se transfiere este oxígeno? Antes de que pasemos a la otra. ¿Por qué se transfiere este oxígeno? Porque este oxígeno es electrofílico. ¿Y por qué ese oxígeno es electrofílico? Porque una vez que se transfiere, generamos un compuesto que es más estable, que es el ácido carboxílico. ¿Vale? Entonces, esa es la razón. Ahora, otra pregunta que a veces me hacen es, ¿por qué este hidrógeno no es un hidrógeno ácido? ¿Por qué no hay una reacción entre el doble enlace del alqueno y este hidrógeno, así como la que se daba en la formación de halogenuros, ¿no? En la primera que vimos, en la hidrohalogenación. La respuesta es, este hidrógeno no es ácido porque la base conjugada que se forma es muy poco estable. Entonces, este no se puede transferir así nada más. Tiene que transferirse hasta después de que nosotros formamos un enlace con el oxígeno electrofílico, para que así todas las especies sean más estables. ¿Sale? Bueno, entonces por eso siempre es el oxígeno más alejado del carbonilo y tiene que ver ahí con el impedimento estérico la cara en que va a reaccionar. Ahora sí, ya la reacción de hidroxilación empieza con una reacción ácido-base. Entonces, aquí es en un medio acuoso ácido para formar el diol vecinal. ¿Qué propondrían ustedes para iniciar este mecanismo? Pues tal vez el oxígeno va a ir por un hidrógeno del ion hidronio. Exacto. Entonces, ¿el oxígeno actúa como qué? Nuclear. Una base. Una base. Como base. Acuérdense, si está reaccionando con Sí, sí. protones, es base. Entonces, el oxígeno actúa como base y sustrae a un protón de mi ion hidronio, que es el ácido. Y luego, ahí qué flechita me falta. Se La rompe El de enlace oxígeno. hidrógeno-oxígeno. Ajá. ¿Y quién se queda con los electrones? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. ¿Por qué, chicos? Porque es más electronegativo. Sí. Y entonces formo una molécula de agua más un ion oxonio. Entonces, ya que formo ese ion oxonio, en donde el oxígeno está unido a estos átomos de carbono, el oxígeno, al ser electronegativo, va a tender a jalar más densidad electrónica hacia él, más aún estando positivo. Entonces, lo que va a generar son cargas parciales positivas en estos dos átomos de carbono. Y por ello, ahora, esta molécula de agua, ¿cómo va a actuar? Como nucleófilo. Como un nucleófilo y se va a adicionar a uno de esos carbonos. ¿A cuál al más sustituido? Esta también es Markovnikov. Cuando ocurre esto, ¿cuántos enlaces me quedan en ese carbono? 5 y no se puede. 5. Y como no se puede, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a... ¿Se va a romper su enlace oxígeno-carbono? Ajá. ¿Y quién se queda con el par de electrones? El oxígeno. El carro. A ver cuál, pues. ¿El oxígeno o el carbono? El oxígeno se va a quedar con el par de electrones. ¿Por qué? Porque tiene deficiencia, bueno, carga parcial positiva. Formal. Ah, sí, formal, perdón. Y porque es más electronegativo. ¿Sale?
Entonces, aquí algo importante es que cuando se adiciona esta molécula de agua, va a ocurrir con estereoquímica anti. Es lo mismo que habíamos visto en el ion mercurinio y es lo mismo que habíamos visto también para el ion alonio. Aquí, este ion oxonio ahora va a ejercer un impedimento estérico que va a impedir que por esa cara ingrese la nueva molécula de agua. Entonces, la que ingresa después ingresa por la cara opuesta. Es decir, es una adición anti. Por eso, en nuestro producto vamos a tener un hidroxilo de un lado y otro hidroxilo del otro lado. ¿Sale? ¿Qué me falta o qué me sobra para obtener una molécula neutra? Sobre un hidrógeno. El hidrógeno. Me sobra un hidrógeno. Entonces, uno de estos hidrógenos, ambos en este caso porque son equivalentes, son hidrógenos ácidos. Entonces, ¿cómo lo remuevo? Con el agua. Con el agua. ¿Cómo está actuando esa molécula de agua ahora? ¿Cómo vas? Como base. Muy bien. La molécula de agua actúa como base, remueve al protón y el oxígeno se queda con el par de electrones. Primero porque es más electronegativo y segundo porque tenía carga positiva. Y entonces ya generó mi diol vecinal. ¿Sí, chicos? Maestra, la verdad yo me perdí en el tercer paso. ¿De dónde salió esa molécula de agua? Porque, bueno, según yo se ocupa en el segundo, pero... Ajá, exacto, pero esa ya, después ahí sí ya me perdí. Para la hidroxilación necesitamos un medio acuoso ácido. Entonces, el agua es el disolvente en el que se lleva a cabo la reacción. Ah, ya, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Creo que no. ¿Le puedo cambiar? Entonces, aquí lo importante también es que recuerden, en una reacción de hidroxilación obtengo un diol vecinal. En esta hidroxilación que ocurre a partir del epóxido, ese diol vecinal va a tener a un grupo hidroxilo de un lado y del lado opuesto al otro grupo hidroxilo. Se los digo porque ahorita vamos a ver otras reacciones de hidroxilación, entonces, que son distintas. Entonces, aquí esta adición anti, esa implicación tiene que un hidroxilo me queda de un lado y el otro me queda del otro lado. Entonces, las características de la epoxidación y de la hidroxilación. Primero, los disolventes. La epoxidación, de manera general, cuando se utiliza el ácido metacloroperbenzoico, se lleva a cabo en cloroformo o diclorometano. Si se utiliza ácido peracético, entonces se lleva a cabo en ácido acético. Ya la reacción de la apertura del epóxido, esa es en agua. Esa es con un medio ácido y en agua como disolvente. Entonces, ahí depende de lo que ustedes quieran, cómo van a ser las condiciones, el medio de reacción. Ahora, la estereoquímica. Tenemos dos pasos. El primer paso es la epoxidación. En la epoxidación, ¿cómo es la estereoquímica de la adición? Sí. Sí, se da en la misma cara. Y luego, la apertura del epóxido, ya la reacción de hidroxilación, ¿cómo es la estereoquímica? Anti. Anti. Muy bien. Y aquí, cuando se da la epoxidación, esa se va a dar siempre en la cara menos impedida. Aquí está la apertura del epóxido. ¿Hay rearreglo de carbocationes? No. ¿Por qué? ¿Es una reacción concertada? Ajá. Entonces, no se forman carbocationes. Por eso no hay rearreglo de carbocationes. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí.
Bueno, ¿le puedo cambiar? Sí, maestra. Sí. Y por acá ya hay ejercicios. Entonces vamos al Jamboard a ver los ejercicios. Y son los que están en el marco número 19. Y si tienen dudas me dicen. Aquí ahorita por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que en la pizarra es difícil dibujar, no les pregunto mecanismos, pero en los exámenes sí les pregunto mecanismos. Para que no se confíen, les digo. Y sí, yo sé que tienen las presentaciones y sí sé que tienen los videos, pero si no saben dónde está o si no medio se acuerdan, les va a costar mucho trabajo y no les va a dar tiempo a acabar su examen. Entonces, aquí los leo, chicos, y también si tienen dudas, aquí los escucho. ¿Ok? Bien. Entonces, eso, bien. Bueno, ahí, así como está la molécula, sí le pueden poner uno adelante y uno atrás de los hidroxilos. Porque como vean a la molécula, es un compuesto meso. No sé si se acuerdan de los compuestos meso. Bien, nada más aquí se me comieron este metilo por acá, pero está bien. Lo ponemos, no pasa nada. Profa, ¿este ácido sulfúrico en el inciso B no es como que afecte, ¿o sí?
No, es el medio acuoso ácido. O sea, no sé si se acuerdan que les decía. A veces nosotros expresamos que hay un medio ácido con H+, y ya eso es un medio ácido. Lo podemos poner así como también iones hidronio, o podemos indicar cuál fue el ácido que se utilizó. Entonces ese sería aquí el caso. Aquí les estoy diciendo el ácido que se utilizó es el sulfúrico en agua, pero el producto no cambia. Más bien lo que cambió fue el ácido que puse. Ah, ok, perfecto. Gracias. No, ¿de qué? Profesora, una pregunta. Dime. ¿Ese carbono que está ahí es quiral? Bueno, no supone que es no quiral porque tiene dos hidrógenos unidos. Sí, este es no quiral, pero este sí es quiral. Entonces, por eso allí sí es apropiado que le pongan la estereoquímica. Pero si no se la ponen a este, no pasa nada. Ah, ok, pero entonces la estereoquímica, bueno, el que va para atrás no tendría que ir en el, como en el que está antes. O- A ver cómo en el que está antes, no me sí, que la cuña que señala que está en el plano no tendría que ser la de este carbono. Bueno, no tendría que ser esa. A ver, lo dibujo como le entendí y me dice si sí le entendí bien. ¿Así? ¿O no le entendí? Sí, algo así, pero que, por ejemplo, este que está aquí es el que tendría que ir hacia atrás, ¿no? Lo que me refiero es que si el que va hacia atrás es el grupo hidroxilo o es el carbono. Bueno, que es, ajá, en este caso el que sería detrás del plano. Así, ya, creo que ya le entendí. O sea que como este carbono es el carbono quiral, este tiene que ir hacia atrás, este enlace. Sí, esa es mi pregunta. Sí, allí, sí, allí sería lo ideal que pusiéramos este enlace hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando dibujamos, tiene mucha razón, muy bien. Daniel, ¿verdad? Sí, soy yo. Ok. Les explico. Aquí, en los carbonos quirales, cuando hacemos las representaciones con cuñas, no sé si les dijeron o si ustedes ya se habían dado cuenta solitos, que ponemos dos enlaces en el plano y luego de los otros dos ponemos uno adelante y uno atrás. Entonces, aquí ya están dos enlaces en el plano y este tercero también lo dibujaron en el plano. Entonces, allí, si seguimos bien la convención y lo queremos dibujar tridimensionalmente, para ese carbono, que ya hay dos enlaces en el plano y que dibujé uno atrás, el otro va adelante. O si lo dibujo así, también. El punto aquí es que pongan de lados opuestos estos hidroxilo. ¿Sale? Entonces, para mí, si lo ponen así, ya se las pongo bien. Pero tiene razón Daniel. Sería más correcto si lo dibujamos así. ¿Sí me explico, chicos, o los confundo? Sí, maestra, yo tengo una duda referente a eso. Supongamos que pongo el hidroxilo que está enfrente del plano. Bueno, en ese caso no importa. No, el otro, el de la derecha. Ese. No importa si lo pongo enfrente o atrás. En este caso, o sea, no importa si pongo uno que sea enfrente y el otro atrás. O si en ese caso sí tiene un orden específico. Ah, es que aquí se va a obtener mezcla. Pero de esa mezcla, dentro de esa mezcla vamos a obtener uno en mayor proporción. También, por ejemplo, aquí como estamos generando un carbono quiral, eso ya implica que va a ser mezcla, ¿sale? Porque no tenemos una condición que limite la formación de uno con respecto al otro. Bueno, entonces de ahí que así también muy estrictamente hablando tendrían que poner ambos. Ahora, les mencionaba, la reacción es sensible al impedimento estérico. Entonces, para este alqueno, la cara de atrás ya está impedida porque tienen a un grupo metilo hacia atrás. Entonces, el epóxido que se va a formar, ¿hacia dónde se va a formar? ¿Hacia adelante?
Exacto. Entonces, el epóxido cuando yo lo genere, lo voy a formar hacia adelante. Aquí así. ¿Sale? Ese sería el epóxido. Y luego ya, cuando viene la hidroxilación, vamos a tener ese epóxido protonado. Y luego la molécula de agua se va a adicionar. Se va a adicionar anti. ¿Y a cuál carbono se va a adicionar? Preferentemente. ¿Al que está pegado al anillo o al otro? ¿Y por qué? ¿Sería menos impedido? No. No, la que es sensible al impedimento estérico es la epoxidación. La hidroxilación ya es como si viéramos la bromación o la oximercuración de mercuración. A ver, Entonces sería el que está pegado al anillo, ¿por qué? porque es el que está más sustituido. Ajá, y como este es el que está más sustituido, entonces es el que tiene una carga parcial positiva mayor. Y entonces cuando esto se abre, el hidroxilo que queda pegado al anillo, ¿en qué cara me queda? ¿Atrás o adelante? Chicos. ¿Atrás? Atrás, muy bien. Entonces, fíjense, aquí esto estaba hacia adelante. Si yo digo que esta parte de la reacción es anti y esto estaba hacia adelante, ¿en qué cara voy a adicionar esto? Otra vez. Atrás. Atrás. Entonces, este hidroxilo, el segundo hidroxilo que me quedó, va a quedar con un producto mayoritariamente con ese grupo hidroxilo atrás. O sea, este. ¿Sí lo ven, chicos, más o menos? Sí, ya le entendimos. Muchas gracias. Sí. No, ¿de qué? Los demás, chicos, ¿cómo vamos? Yo tengo una pregunta sobre ese mismo. Dígame. ¿Por qué se le pone no sé si, al Acá, que estoy señalando? No sé. ajá. ¿Ese güey? Ajá, ese. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Es que se oyó como cortado y no le entendí. ¿Por qué se le pone sí, por qué se dibuja ese enlace? O no Ah, sé qué porque tiene. venía desde acá, mire. Estaba en el sustrato. No Ah, sé si se alcance a ver. A lo mejor no se es alcanza que a no ver. lo vi. Gracias. Ah, no, ¿de qué? Más bien es que creo que no se alcanza a ver bien. Como la hice chiquita para que cupieran. Pero aquí tiene un enlace. Mire. ¿Sí se ve mejor así ya más grandito? Sí, es que no lo vi. Ah, ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Sí, porfa. En los otros dos, o sea, es ¿En este? cloroformo, ¿no? No, el del otro lado, ¿Aquí? del lado derecho. Sí, Ah, este de ese. arriba es cloroformo y este de abajo es ácido acético. Pero, o sea, ¿va a salir otra cosa o es lo mismo? Mm, no, no es lo mismo. Aquí cuando es cloroformo, Ah, el medio no es acuoso. Acá cuando es ácido acético, el medio sí es acuoso y ácido. ¿y qué va a pasar en el de arriba entonces? En el de arriba es como si tuviéramos este. Ah, ok, ok. ¿Vale? Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Aquí me falta la estereoquímica. Como se adiciona en la cara menos impedida,
Entonces, ¿este epóxido de qué lado me queda? ¿Hacia atrás o hacia adelante? ¿Hacia atrás? Hacia atrás. Exacto. Entonces aquí nada más le faltarían los enlaces hacia atrás. Bien. Ya cuando se da la apertura del epóxido, entonces ahí generamos 2 centros quirales y pueden ponerle la estereoquímica indefinida, como acá arriba. Pero este está bien. Lo importante es también eso, que indiquen que uno queda de un lado y el otro queda del otro. Ya con eso yo veo que ya entendieron la reacción y ya está bien. Profe, entonces ¿Cómo? en el... Ay, perdón. No, dígame. En el ay, espere. Este brother, sí se ve. Este brother, Ajá, va a quedar nada más con el epóxido, ¿no? Nada más. exacto. Ah, y este sí va a hacer aquí los OHs, ¿no? Ajá. Ah, perfectamente. Gracias. A ver, lo que quiso decir Mariana fue que cuando el ácido peracético reacciona en cloroformo, se obtiene el epóxido, nada más el producto de la epoxidación. Cuando cambiamos el disolvente por ácido acético, entonces se obtiene el producto hasta la hidroxilación. Sí, fue lo que me quiso decir, ¿verdad, Mariana? Exactamente, profe. Ah, muy bien. Entonces sí. ¿Dudas, chicos? ¿Cómo van? Aquí sí ustedes me tienen que ayudar. Si tienen dudas, sí me tienen que decir o me tienen que escribir en el chat o algo porque no los veo. En presencial es diferente porque en presencial veo sus caritas y entonces ya les veo la cara de duda o así y yo les digo. Pero aquí no puedo. Aquí sí ustedes me tienen que decir. Ah, pero acá, ¿qué me habían dicho? En este caso, con cloroformo, da la epoxidación o la hidroxilación. Epoxidación. Ok, entonces, este producto sería para este. Si quieren, nada más pónganle aquí una flechita de que es de esta segunda reacción. No, déjelo. Si quiere, déjelo y nada más le ponemos acá flechita de que es Disculpa, cloro. maestra, por ejemplo, aquí tengo una duda. En ese que están dibujando en ese momento, que nada más lleva a cabo la epoxidación. No hay, bueno, no hay alguna, por así como preferencia de hacia dónde quedaría el epóxido, si hacia el anillo de arriba o el anillo de abajo, ya que pues así que está justamente a la mitad. O si hay algo que defina si va a estar como pues, hacia el anillo hacia arriba o hacia el anillo hacia abajo el epóxido. Eh, no hay una preferencia, pero, por ejemplo, en este caso, que se parte del isómero trans, se obtiene el producto trans. Entonces, muchas veces lo que se hace para no meternos en ese conflicto de en qué cara quedó el epóxido es dibujamos el epóxido plano, así como dibujábamos el ciclopropano plano, y luego le dibujamos los anillos trans. Entonces, para que queden trans, pongo los anillos así. ¿Sí me explico? Más o menos. Sí, ya lo entendemos. Gracias. Okay. ¿Los demás sí me entendieron o los confundí? No, sí la entendimos. Sí, igual estaba pensando en cómo representar el oxígeno, pero sí, ya, gracias. Ok, por nada. Aquí se me comieron los dobles enlaces.
Entonces hay que ponérselos. Nada más que a mí me dicen que mis bencenos me quedan tristes. Pero bueno, a ustedes sí les quedan felices. ¿Dudas, chicos? No. No, maestra. Déjenme ver si hay más ¿El de arriba cómo ejercicios. quedaría? ¿El de arriba? ¿Este? Sí. Es este, miren. Nada más que le puse, en vez de los anillos, los abrevié como pH. También a veces me dicen que no ven esa forma de representarlos en orgánica. Un anillo aromático, en vez de dibujarlo así completo, puedo poner pH, que es fenilo en inglés, o puedo poner AR, que es un anillo de arilo. Entonces lo pueden dibujar así, o lo podemos dibujar completo también si quieren. Déjenme ver en qué cachito me puede quedar. Entonces, lo voy a dibujar acá completo, pero representa lo mismo ahí abajito. También si no le entienden a las abreviaturas que uso, me dicen, chicos, no se queden con dudas. No pasa nada. Ahí me quedó muy grande este. Esta es una cuña. Sí, así se ve más claro, chicos. Sí, maestra. Okay. ¿Alguna duda que tengan? No. ¿Le puedo cambiar? Sí. Okay. Bueno, esto ya es otra cosa. Entonces, vamos a la presentación. Ya que están los productos. Ay, me faltó este. A ver, déjenme ver si lo puse. No lo puse. Bueno, aquí. Entonces será aquí. Dice, explique por qué a partir del sustrato indicado, a continuación, se obtiene únicamente el epóxido señalado. ¿Por qué creen? Si decíamos que dependía del impedimento estérico y, por ejemplo, en este caso, lo voy a dibujar, porque creo que no lo puse. Ah, no, sí está. Ah, pero no está el epóxido, que es lo que me interesa. Ahí decíamos que hay una cara más impedida, que es la de este grupo metilo, porque ese grupo metilo está hacia atrás y que entonces el epóxido se iba a formar por la otra cara. Se iba a formar aquí hacia adelante. Ahora, cuando se lleva a cabo la reacción, en vez de con este sustrato, con este otro, se forma el epóxido en esa cara. O sea, me queda el oxígeno del mismo lado que estaba el grupo hidroxilo. ¿Por qué creen? ¿Será porque no es tan voluminoso? No, hay otra razón. ¿Me lo puedo repetir, maestra? Es que no lo entendí. Ajá, miren, yo les decía, cuando se lleva a cabo la reacción de epoxidación, la formación de epóxido es una reacción que se ve muy influenciada por el impedimento estérico. Entonces, por ejemplo, en este sustrato hay un grupo metilo que está bloqueando una de las caras, está bloqueando la cara de atrás. Entonces, el epóxido que yo formo queda en la cara de adelante. ¿Vale? ¿Hasta allí vamos bien? Sí, maestra. Ok. Ahora, cuando yo parto de este sustrato,
el producto que obtengo es el epóxido, pero el epóxido que se forma con el oxígeno aquí hacia adelante, siendo que este hidroxilo también está hacia adelante. Entonces, ¿Sería porque puede hacer puentes de hidrógeno? exacto, porque puede hacer puentes de hidrógeno y entonces esa formación de puentes de hidrógeno con el ácido metacloroperbenzoico jala la reacción a esa cara. Entonces, aunque esté más impedida esta cara, ese puente de hidrógeno jala la formación hacia acá. ¿Su nombre, por favor? Daniel Carmona. Muy bien, gracias. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Dudas que tengan? ¿Podría volver a repetir por qué unas nada más llegan hasta el epóxido? Ah, sí, mire. Depende del disolvente, del medio en el que estemos. Por ejemplo, si utilizamos ácido metacloroperbenzoico y utilizamos disolvente que no tiene agua, como por ejemplo el diclorometano o el cloroformo, se queda en el epóxido. Acá, por ejemplo, en este caso, les puse los dos pasos juntos. Entonces, el producto ya es el producto primero de la epoxidación y luego ya en el segundo paso estamos indicando que aparte de la epoxidación va a ocurrir también la hidroxilación. Ahora, en este de acá, lo mismo. Aquí tiene diclorometano, entonces esa se va a detener en el epóxido. Acá ya en el segundo paso viene la hidroxilación. O en este, que vienen los dos pasos juntos. ¿Sí? Entonces los que no tengan como agua solamente se van a quedar en el epóxido. Correcto. Si no tienen agua o un ácido, se quedan en el epóxido. Acá, por ejemplo, les ponía este otro ejercicio. Entonces, a ver, usted dígame, ¿a qué va a ir? ¿Al epóxido o al diol? Solo hasta el epóxido. Bien. ¿Y este? Ese sí hasta el final. Correcto, hasta el diol. Muy bien. ¿Sí? ¿Poquito Ok. más claro? Sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profesora, yo no entendí bien por qué para hacer el epóxido quedan del mismo, ¿Por qué en el epóxido queda qué, perdón? del mismo lado. ¿En la otra diapositiva? ¿Esta? Sí. Ah, ok. Mire, vamos a dibujar el ácido metacloroperbenzoico. Ese es un cloro, a lo mejor feo, pero es un cloro. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, si yo observo aquí mi sustrato, aquí, en mi sustrato yo tengo un alcohol. Entonces, este alcohol puede formar puentes de hidrógeno. Ahora veo cómo es mi reactivo. Y me pregunto, ¿ese reactivo puede formar puentes de hidrógeno? ¿Sí o no? No, por el cloro, ¿no? Ah, pero este cloro no puede formar puentes de hidrógeno, tampoco este anillo. Pero la pregunta es, ¿existe una parte en esta molécula que pueda generar puentes de hidrógeno? Sí, ¿no? ¿Sería el hidrógeno y el oxígeno el doble enlace? Sería aquí, por ejemplo. A ver, es que no sé si lo vieron. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lo voy a dibujar.
Ay, ya me equivoqué, ahorita lo corrijo. Así, tenemos una molécula de agua. Y entonces decimos, pues tiene enlace oxígeno-hidrógeno y entonces sí puede formar puente de hidrógeno. Pero ahí en esa molécula de agua podemos clasificar al puente de hidrógeno y entonces decimos que los hidrógenos, esa parte de hidrógeno unido a oxígeno, es un donador de puente de hidrógeno. Este es un donador de puente de hidrógeno. Y al oxígeno le llamo, si ese es donador, al oxígeno, ¿cómo le llamo? ¿Receptor? Aceptor. Ajá. Entonces ese oxígeno es un aceptor de puente de hidrógeno. Entonces, muchas veces nosotros vamos a encontrarnos moléculas que tengan donador y aceptor de puente de hidrógeno. O sea, para que tenga, ay, ya me equivoqué. Ay, ya no me deja. Ya. Perdón. Cuando decimos que tenemos un donador de puente de hidrógeno es porque tenemos un hidrógeno unido a oxígeno o a nitrógeno, nada más. Entonces, esos son donadores. Entonces, por ejemplo, en esta molécula, nosotros podemos decir que ese hidrógeno es un donador de puente de hidrógeno, porque está unido a un oxígeno, ¿sale? Igual acá, este hidrógeno es un donador de puente de hidrógeno porque está unido a un oxígeno. Ahora, ¿este será o no será? Sí, también. También este es donador de puente de hidrógeno. Pero los oxígenos y los nitrógenos, aunque no estén unidos a hidrógeno, esos siempre son aceptores. Siempre son aceptores de puente de hidrógeno. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un grupo carbonilo, así una acetona, así. Y como tengo un oxígeno que tiene pares de electrones libres, ese oxígeno no tiene donador de puente de hidrógeno, pero sí tiene electrones. Y como es oxígeno, entonces es un aceptor de puente de hidrógeno, ¿sale? También en las iminas, por ejemplo, voy a poner por acá una imina. Estas, bueno, mis alumnos no las vieron, pero no sé si los otros grupos las hayan visto. Eso es una imina, es como una acetona, pero con nitrógeno. Ahí me sobró un enlace. Vamos a ver. Esa es una imina. Allí también el nitrógeno es un aceptor de puente de hidrógeno. Aunque no tenga hidrógeno, puede formar puente de hidrógeno si encuentra algo que tenga un donador. ¿Sale? Entonces, ¿sí más o menos me explico? Sí. Sí, maestra. ¿Sí lo habían visto? No. No, eso no. Ok. Bueno, el punto es entonces que, por ejemplo, aquí yo tengo un donador de puente de hidrógeno. Acá tengo también un donador de puente de hidrógeno, pero tengo a este oxígeno que es un aceptor. Y tengo este otro oxígeno, perdón, que también es un aceptor. Y tengo este otro oxígeno que también es un aceptor. Entonces, lo que va a ocurrir es que este hidrógeno se puede puentear con cualquiera de estos. Entonces, cuando forma el puente, va a anclar la molécula, a toda esta molécula del perácido, la va a anclar en la misma cara en donde estaba ese puente de hidrógeno que está formando. Entonces, si este estaba hacia adelante y ancla a esta molécula, a esta parte sobre todo de la molécula hacia adelante, va a forzar a que mi reacción ocurra en esa misma cara. Y por eso aquí el epóxido queda hacia adelante. ¿Sí me explico más o menos? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, maestra. Ok. Bueno, ¿dudas, chicos? No. Bueno. ¿Le puedo cambiar? Sí. Bueno. Entonces,
esa es una forma de obtener dioles a partir de la epoxidación y luego la hidroxilación. Pero aparte, yo puedo también obtener dioles vecinales a partir de otro tipo de reacciones de hidroxilación. En este caso, se utilizan otros reactivos. Los reactivos que se suelen utilizar son permanganato de potasio o tetróxido de osmio. Aquí noten que los dos grupos hidroxilo, aunque estoy formando también un glicol, porque es un diol vecinal, o sea, están quedando los dos grupos hidroxilo en carbonos vecinos, en carbonos adyacentes. Aquí los grupos hidroxilo están quedando del mismo lado. Eso implica que la reacción está ocurriendo con otra estereoquímica. La adición ya no es anti, como ocurría en la apertura del epóxido. Aquí la estereoquímica es del mismo lado y por eso decimos que es una estereoquímica sin. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Ok. Ahora, para que esta reacción se lleve a cabo, las condiciones de reacción cambian con cada uno de estos reactivos. Cuando utilizamos permanganato de potasio, la condición para obtener el diol vecinal es que la reacción se lleve a cabo con permanganato diluido y preferentemente en un medio neutro o bien alcalino. Neutro o alcalino. Si es ácido, la reacción va por otra ruta. Y tenemos opción, en lugar de usar permanganato de potasio, también podemos utilizar en su lugar tetróxido de osmio. Nada más que cuando se utiliza tetróxido de osmio, se adiciona un agente oxidante. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles agentes oxidantes se ponen? En el caso en donde se forma o donde se utiliza más bien el permanganato, se forma como un subproducto de la reacción óxido de manganeso. El óxido de manganeso es un precipitado, estas son en solución acuosa, entonces ahí en agua se forma un precipitado color café y hay una decoloración del medio que ustedes revisaron en el laboratorio, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más otra vez. ¿Le puedo cambiar? Sí, maestra. Sí. Bueno, entonces nuevamente, esta reacción de hidroxilación es una reacción de oxidación, así como la epoxidación también era una oxidación y como la otra hidroxilación eran oxidaciones. ¿Por qué? Porque los carbonos están ganando oxígenos, se están oxidando. Entonces, aquí el mecanismo también es un mecanismo concertado. Y lo que va a ocurrir, a ver, ustedes díganme, ¿cómo empezaban todas las reacciones de adición electrofílica? El doble enlace va a actuar como núcleo. Era un oxígeno que... Entonces, uno de los pares de electrones del enlace pi actúa como nucleófilo y se adiciona a uno de los oxígenos. Y, bueno, ya la vieron, está en laboratorio. ¿Qué sigue? ¿Sí la vieron en el laboratorio? No tan profunda. Ok. Entonces, bueno, vamos a verlas todos. Ese oxígeno ya tenía dos enlaces. El oxígeno, ¿cuántos enlaces forma cuando está neutro? Fíjense allí. Este oxígeno que está neutro, ¿cuántos enlaces tiene? Dos. Dos. Ahora, cuando se adiciona este par de electrones, ¿cuántos enlaces va a tener? Dos y eso, tres. ¿Y entonces qué carga le quedaría? Positiva. Positiva. Entonces, exacto. Eso va a forzar a que uno de estos enlaces se rompa para que siga siendo un oxígeno divalente, que siga unido nada más a dos. Entonces se deslocaliza ese par y queda en el manganeso. Entonces, los carbonos aquí se están, bueno, este alqueno, vamos a decirlo ya completo, este alqueno se está oxidando porque se está uniendo a oxígeno y ese manganeso está ganando ¿qué? Aquí. Eso. ¿Un par de electrones? Un par de electrones. Entonces, ese manganeso, ¿qué le está pasando?
Está reduciendo. Se está reduciendo. Exacto. Entonces es una reacción de óxido, este se oxida, reducción, este se reduce. Bueno, y con eso, con este movimiento de ese par de electrones, hay otra adición ahora de este oxígeno. Este oxígeno se va a adicionar al otro carbono. ¿Por qué? Porque el otro carbono me está quedando con carga positiva, me quedaría como un carbocatión. Entonces, por ello se adiciona el enlace pi. Digamos que puede quedar aquí en el oxígeno y el oxígeno se adiciona acá, pero se ahorra ese paso, ¿no? La molécula no se forma el anión aquí, sino que se adiciona de manera concertada hasta el carbono. Y entonces se forma un ciclo. Ese ciclo se llama éster de manganato, en donde tenemos 2 átomos de carbono, que son los del alqueno, unidos a 2 átomos del oxígeno, que son los que venían del permanganato. ¿Sí, chicos? Sí, maestro. Sí, maestra. Ok. Entonces, este éster de manganato puede reaccionar, si está en condiciones ácidas o si lo calentamos, puede romperse, se puede hidrolizar y entonces les digo, da otro mecanismo. Aquí en la hidroxilación, la reacción es más suave porque las condiciones de reacción son neutras, son ligeramente alcalinas, está diluido. Entonces, aunque el permanganato de potasio es un oxidante fuerte, no va a causar todavía la ruptura de la molécula, porque son condiciones, les digo, más suaves. Lo que va a pasar aquí más bien es que el éster se va a hidrolizar. Acá la adición es sin y es concertada. Y cuando se hidroliza este éster de manganato, voy a obtener el diol. Aquí no les pongo mecanismo, porque el mecanismo no es del todo claro. Hay muchos que dicen que el mecanismo va por radicales libres y que entonces aquí se rompe y que entonces sustrae un protón del agua y así. Hay otros que dicen que es concertado y proponen nada más que se adiciona aquí una molécula de agua y que van pasando los protones hasta que ya no esté oxígeno. Y hay otros que dicen que se forma un complejo, con agua acá, y que entonces se transfiere el protón y se rompen estos enlaces. Entonces, no hay una convención, no hay un mecanismo que esté más aceptado que otro. Aquí sí el mecanismo se desconoce entonces, y por ello es que nada más le ponemos así, que existen varios pasos, desde el éster de manganato hasta el diol, son pasos que no son claros y por eso lo dejamos así, ¿sale? Lo que sí se sabe es hasta este punto que sí se forma el éster de manganato que se ha aislado y que luego ese se hidroliza para formar al diol vecinal, en donde como la adición acá fue sin, quedan del mismo lado los 2 grupos hidroxilo. Y también se observa la presencia del óxido de manganeso ahí en el precipitado como producto final. ¿Sí, chicos? Sí. Entonces, por eso no la vieron a profundidad en el laboratorio, porque en realidad es una reacción que todavía le falta ser estudiada, como muchas oxidorreducciones donde están involucrados metales de transición. Entonces, esta reacción se conoce como reacción o prueba de Bayer. La prueba de Bayer es también, así como la reacción con bromo, es una reacción que sirve para identificar dobles y triples enlaces. Sobre todo se dice que alquenos, pero también reaccionan los alquinos. Por eso es para ambas, ¿no? Para, digamos, enlaces múltiples de especies no polares. Aquí, cuando la prueba es positiva, lo que se observa es un cambio así. Cambia de una solución morada, púrpura, lila, lo que le quieran llamar, a una solución incolora con un precipitado café. Ese precipitado café que se ve allí es el óxido de manganeso. La cantidad que se observa aquí de óxido de manganeso depende de cuánto alqueno tenían y de cuánto permanganato le pusieron. A veces no siempre se ve, a veces nada más se ve que se vuelve incoloro. Ya si es mucho, sí se ve ese precipitado café.
Cuando les toca neutralizar así todo el litro de solución de permanganato, sí se ve el precipitado café. Entonces, ¿dudas, chicos? Maestra, nomás tengo una pequeña duda. Al inicio del mecanismo donde está el oxígeno que tiene una carga negativa, ¿eso es ese es el que se une con el potasio? Sí, correcto. Ok, gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿No? Ok. ¿Le puedo cambiar? Sí, maestra. Sí. La otra opción que tenemos para realizar también una hidroxilación sin es el tetróxido de osmio. El tetróxido de osmio es este compuesto y la adición se da de manera muy similar a lo que ocurre con el permanganato. Entonces, ¿qué propondrían? ¿Cómo empezaban todas las adiciones electrofílicas? El doble enlace va unido con el oxígeno. Exacto. El doble enlace se une al oxígeno. ¿Y luego qué le pasa a este enlace? Se pasa al osmio y quedan con dos. Queda con un par de electrones, bien. ¿Y luego? Se forma el ciclo. Se forma el ciclo con el otro enlace pi. Bien. Otra vez, aquí la adición está ocurriendo en la misma cara de la molécula, entonces también es una adición sin. Y también es una adición que ocurre en el mismo paso, entonces es concertada. El producto será un éster, el otro era un éster de manganato, este es un éster de osmiato. ¿Sale? Ahora, el siguiente paso, del mismo modo que con el permanganato, tampoco está del todo descrito y entonces también acá nada más pasamos del éster de osmiato al tiol vecinal. Y se conserva la estereoquímica. Aquí como la adición fue sin, los dos oxígenos quedaron del mismo lado y eso mismo vamos a observar en el producto. Los dos grupos hidroxilo van a quedar también del mismo lado. Hasta allí dudas, chicos. No, maestra. Ok. Bueno. El permanganato de potasio es hasta cierto punto fácil de controlar, es fácil de manejar, ¿sí? Es un compuesto que es muy oxidante, pero si lo trabajamos en soluciones diluidas, podemos trabajar sin accidentes, digamos, sin accidentes para las personas que lo están manejando. El tetróxido de osmio, no. El tetróxido de osmio es un gas, entonces, bueno, es un compuesto, no es un gas, pero es un compuesto sólido que es muy sublima. Entonces, como sublima, por eso genera vapores de tetróxido de osmio y por eso muchas veces le dicen que es un gas. Pero bueno, no es un gas, es un sólido. Ahora, de entrada, no se puede guardar en envases que sean de plástico porque se van degradando el envase de plástico. Va reaccionando con el plástico. Entonces, a fuerza se vende en envases de vidrio. Ni siquiera puede ser en tapón de baquelita, sino que lo venden así como en las ampolletas. No sé si las han visto. Sí, yo creo que sí. Las ampolletas que son así todo de vidrio, así lo venden. Entonces, luego por ahí se pueden preguntar, si el permanganato y el tetróxido de osmio me generan el mismo producto, ¿cuándo uso uno y cuándo uso el otro? Depende de lo que quieran. El tetróxido de osmio da muy buenos rendimientos, pero es difícil de manejar porque se sublima y aparte es un compuesto muy tóxico. Los vapores que se van generando son venenosos en una cantidad muy pequeña, o sea, son partes por millón para que alcancen su dosis letal. Entonces, si no tienen muchos alumnos de estancia que puedan hacer la reacción, no vale la pena. No vale la pena que uno se arriesgue. Entonces, por eso limita primero su uso.
Y aparte es mucho más caro el tetróxido de osmio que el permanganato de potasio. De modo que por eso cuando se hace la reacción con tetróxido de osmio, suelen adicionarse también allí al sistema agentes oxidantes. Aquí ustedes me decían, cuando el osmio gana este par de electrones, se está reduciendo. Entonces, si yo lo quiero regenerar, pues le pongo algo que lo vuelva a oxidar. Por eso acá, en tetróxido de osmio, de hecho desde acá, desde la reacción de atrás, la general, les ponía que se usa un agente oxidante. Ese agente oxidante tiene esa función, regenerar al tetróxido de osmio para que yo no tenga que invertir más y que no tenga que adicionarle una cantidad tan grande para evitar también tener algún conflicto de toxicidad. Entonces, los agentes oxidantes que aquí se utilizan son sobre todo estos tres, que son bisulfito de sodio en agua, peróxido de hidrógeno o en el N-óxido de la N-metilmorfolina. Lo vamos a dibujar. El NMO es N-óxido de la N-metilmorfolina. Entonces dibujamos primero la morfolina, que es este. N-óxido, entonces ya habíamos visto que los N-óxidos son así. Nitrógeno con carga positiva, oxígeno con carga negativa. De la N-metil. Ahí está. Este es el N-óxido de la N-metilmorfolina. Y ese es un agente oxidante. Y se adiciona al medio para que se vaya regenerando este osmio que se está reduciendo, vuelva a generar tetróxido de osmio. Y entonces así reduzco la cantidad de tetróxido de osmio que utilizo en la reacción. Ya no tengo que poner todo el equivalente, ya nada más pongo una cantidad catalítica. ¿Sí? ¿Sí me explico, chicos? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar tetróxido de osmio? Cuando me importe mucho el rendimiento. Si el alqueno, por ejemplo, tengo muy poquito o el alqueno es más caro, entonces vale la pena invertir en el tetróxido de osmio para que obtenga yo mi diol con un buen rendimiento. Ya si es muy barato mi alqueno y si no me interesa obtenerlo en una cantidad tan grande, pues entonces hago la reacción con permanganato de potasio. De todos modos voy a obtener el mismo producto. ¿Dudas, chicos? Pareciera que no, maestra. No, maestra. Ok. Bueno, entonces aquí cuando se pone ese agente oxidante, regenero el tetróxido de osmio y luego este tetróxido de osmio vuelve a reaccionar con otro alqueno y otra vez el ciclo. Los disolventes que se utilizan aquí sobre todo son disolventes o medios acuosos, aunque también pueden utilizarse algunos otros disolventes como alcoholes, por ejemplo. La estereoquímica de la reacción, ¿cómo es? ¿Sí? Sin o anti, esos. Sin, muy bien. Entonces, por eso es que mis dos grupos alcohol me están quedando del mismo lado. Les decía, lo que lo hace diferente es el rendimiento. El rendimiento es mayor con tetróxido de osmio. Pero el costo también es mayor con tetróxido de osmio. Para que se den una idea, porque luego me preguntan que cuánto cuesta. Entonces, ahorita antes de la clase, sí me puse a investigar cuánto cuesta. Tetróxido de osmio, 100 miligramos, ahorita están en 1,500 pesos. Permanganato de potasio, 1 kilo, está en 7,000 pesos. Entonces, sí varía muchísimo el costo, ¿no? Sí es mucho más costoso el tetróxido de osmio. Y la última, ¿hay arreglo de carbocationes? No, porque no se No. genera. No, porque no se generan. Bien. Y bueno, acá ya les puse algunas reacciones. También se puede utilizar con tetróxido de osmio. Ahí podemos variar más las condiciones de reacción. Acá, por ejemplo, de disolvente hay éter y piridina. La piridina es para disolver tanto al alqueno como al bisulfito de sodio.
Entonces voy a ponerles el Jamboard para los ejercicios, que son estos. Entonces acá arriba, en el Jamboard, los primeros 2 ejercicios, ya les estoy dando el sustrato y las condiciones de reacción. Sustrato y condiciones de reacción. Y acá en los productos, bueno, en los otros 2 ejercicios les di los productos. Ahí más bien ustedes me tienen que decir qué reacciona para obtener eso. Entonces, adelante chicos, la pizarra es de ustedes. Si tienen dudas, aquí estoy. Profe, en el primero necesitaría ¿se llama? ¿Estereoquímica? Nada más para indicar si están del mismo lado o de lados opuestos. Pero se supone que dan del mismo lado, ¿no? Ajá. Pero, Entonces, por ejemplo, en los anillos, si nada más me lo dejan así, sin indicar la estereoquímica, es difícil saber si lo pusieron con la del mismo lado o de lados opuestos, vaya. Ah, ok, ok. Hay que... Ok. Este ya está. Este también ya está bien. También nada más faltaría como la estereoquímica para saber si los pusieron del mismo lado o si me los pusieron de lados opuestos. Pero, mande. ¿Qué se necesitaría para hacer el estudio? O sea, lo que dijo, de que qué es lo que realmente pasa. Ah, para ver qué pasa aquí, cómo va la reacción. Sí, sí, sí. Ahí tendrían que hacer captura, por ejemplo, de radicales libres para saber si se da por radicales libres y saber cuál es el radical libre que se está generando. Y aparte, el problema cuando se estudian las reacciones de óxido-reducción para establecer mecanismos es que yo creo que sí lo han visto. Y no sé si se acuerdan, eso sí. No les voy a preguntar ya a detalle. Pero ¿se acuerdan que cuando hacen un balanceo de una reacción redox tienen que involucrar así cuántos electrones se transfieren en total y si el medio es ácido le ponen protones y luego si es básico le van poniendo grupos hidróxido y eso? ¿Se acuerdan? Ah, ok. El mecanismo
de reacción que explique la conversión de aquí para acá, tiene que involucrar todo lo que pusieron en el balanceo redox. Entonces eso lo complica un poquito más. Pero supongo que también es muy caro por lo que dijo, ¿no? Lo de los reactivos y así. Más bien que sí hay varias personas que se dedican a hacerlo, pero ahorita la tendencia es como a utilizar computadoras. Entonces los mecanismos así para establecerlos bien, como ocurren físicamente, hay que hacerlos en matraz. Y como ahorita la tendencia va a la química verde y así, en realidad pues lo que se establece ahora es por medios computacionales, por química computacional, van diciendo, bueno, lo más probable es que se forme este radical porque puede ser más estable o lo que sea, pero se necesitaría también la evidencia física que lo complemente y como que no hay muchos acuerdos en esos sentidos, al menos no en la determinación de mecanismos ahorita. Porque está loco, ¿no? Está denso. Usted sí lo podría hacer, ¿no? Digo, porque ha estudiado toda su vida orgánica. Pero no, o sea, les voy a contar una triste historia. Cuando yo estaba en la maestría, tenía un maestro, cuando llevé inducción asimétrica, tenía un maestro que es muy bueno, todavía da clases, se llama Alfredo Vázquez. Entonces, si alguna vez lo ven en conferencias o algo, es muy bueno, entren. Bueno, él estudió la licenciatura acá en México y luego estudió su maestría y su doctorado. Su maestría creo que fue en Estados Unidos y su doctorado en Canadá. No estoy muy segura, pero alguna vez nos contó. El caso es que él estuvo en un grupo de investigación así muy bueno, ya que estuvo en el extranjero. Y su tutor luego vino, o sea, ya después pasando el tiempo, él regresa a México, se establece ahí en la facultad, empieza a hacer su investigación, él hace mucho de péptidos y hace química asimétrica, entonces se establece ahí en la facultad y empieza a hacer así su propia carrera, ¿no? Su propia carrera de investigador. Bueno, hay una conferencia que viene a dictar un investigador así muy, muy bueno también. Es tan bueno el investigador que viene a dar la conferencia y al auditorio A en la facultad, que su tutor de él vino a México a escuchar la conferencia y también a dictar una conferencia, ¿no? Entonces, entran y el que está hablando empieza a hablar de algún producto, algún compuesto, y empieza a decir, no, pues qué tal síntesis y eso. Entonces, él empieza a hablar con su tutor y su tutor le dice, una competencia, ¿no? A ver quién lo saca primero, el tal compuesto, ¿no? Y entonces dice él, bueno, ok. Dice, no, él en 2 semanas ya tenía el compuesto, ya tenía todos los estudios de infrarrojo, resonancia, masas, todo. Dice, aquí en México, uno está haciendo fila para que le den el espectro de resonancia que confirme que tiene el primer intermediario, ¿no? Entonces, así las cosas acá. Y en muchos casos es así, que en México tenemos muchas, digamos, muchos impedimentos económicos. No, pues es que no está tan apoyado, ¿no? Exacto. Sí. Y aparte de eso, pues yo no hago investigación. O sea, ya sí llegué a hacer ya hace mucho, pero ya no. Ya acá yo no tengo laboratorio. Vaya, no tengo ni medio tiempo, chicos. Es más, hay maestros que tienen menos años que yo, tienen menos antigüedad que yo y tienen más horas de base que yo. Entonces, no sé, yo estoy un poco decepcionada de la vida, pero de dar clases, pero bueno, ahí le seguimos. Ay, pues la verdad es muy buena. Yo creo que sí podría determinar muchas cosas, profa. Pero bueno, es otro asunto. Sí, eso ya es otra cuestión. Sí, ahorita vamos a dedicarnos a la clase y este está bien. Este también está bien. Entonces, ¿cómo llegaron a esto? Mande. Me sigue confundiendo qué pasa con el compuesto de aquí, ¿por qué de repente aparecen los OH y dónde queda el otro compuesto? Ya me confundí. ¿Cuál? ¿Acá abajo? ¿Este? No, arriba. ¿Este?
Ajá, en general en los dos, ¿por qué de repente ya se pasa a OH y dónde queda el primer compuesto? Ah, es lo que les decía, es que allí el mecanismo de cómo pasar de aquí para acá no está todavía definido. ¿Cómo lo pueden ver? Así, para facilitarlo un poquito. Vamos a decir que estos enlaces sencillos que estoy señalando van a formar enlace con hidrógeno y el otro sale como nada más con 2 oxígenos. Por ejemplo, en ese caso sería dióxido de osmio. Y en este caso, pues hay algo similar. Y entonces queda óxido de manganeso y esos 2 enlaces que quedaron allí se utilizan para formar enlace con hidrógeno. El cómo es complicado, el cómo no se sabe. Ah, bueno, ya tengo una idea. ¿Poquito mejor? Mucho mejor. Gracias. Ok, no, ¿de qué? Pero Chicos, yo tengo duda en ese. Ah, ok. ¿Cuál es su duda? Dígame. ¿Por qué? Primero, ¿por qué la estereoquímica ahí, bueno, yo diría que se ve como anti? ¿Y por qué se utilizan, bueno, sí, por qué se utilizó otro tipo de sustrato? ¿Por qué no el permanganato, lo de osmio? Ah, el permanganato y el tetróxido de osmio, ¿cómo me dejan a los alcoholes? ¿Anti o sin? ¿Del mismo lado o de lados opuestos? Sí. Del mismo lado. Del mismo lado. Entonces, si yo quiero que mi producto tenga los grupos hidroxilo de lados opuestos, no puedo utilizar ni permanganato ni tetróxido, porque no me dan la estereoquímica que necesito. ¿Sí, chico? ¿Más o menos? Ok, sí. Entonces, Gracias. por eso aquí lo que hay que ver es, primero, qué tipo de compuesto es el que tengo. Entonces, aquí tengo un diol vecinal. Como es un diol vecinal, sé que proviene de un alqueno y que es una reacción de hidroxilación, igual este. Nada más que dentro de las reacciones de hidroxilación yo tengo 2 opciones. Tengo la opción que me genera a los grupos hidroxilo de lados opuestos, que es utilizando el perácido y luego haciendo la hidrólisis del epóxido, o bien puedo hacerlo que me queden sin utilizando el permanganato o el tetróxido de osmio. Entonces eso es lo que me tengo que fijar. Si ya me dan el producto, me tengo que fijar en la estereoquímica de los 2 alcoholes para ver cuáles de mis reactivos me sirven para obtener esos alcoholes. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, chicos? Oh, maestra. ¿Cómo vamos? Pues parecerá que bien. Sí, también. Entonces, este Jamboard ya ahí quedó. Ya lo voy a cerrar. Porque ya no caben más marcos. Nada más caben 20 por Jamboard. Entonces ya las siguientes las vamos a ver en otro Jamboard que les voy a compartir. Ese Jamboard no se elimina. Ahí queda por si lo necesitan después. Están los compuestos que se obtenían y ya. Bueno, entonces ahorita regresé a la presentación. Para los que estaban en Jamboard, que regresen también acá a la presentación. Ya la última reacción de alquenos que vamos a ver son las rupturas oxidativas. Las rupturas oxidativas son reacciones en las cuales el alqueno, así como su nombre lo indica, va a romperse en donde está el doble enlace y va a generar productos que tienen más oxígenos. Por eso es una oxidación. Antes, ya hace mucho tiempo, se utilizaban mucho esas rupturas oxidativas porque permitían analizar cómo es estructuralmente un alqueno. Entonces, haciendo esa ruptura y analizando los productos obtenidos, se podía determinar en qué posición se encontraba un doble enlace en un compuesto. Ahora, eso ha cambiado mucho porque ahora ya tenemos métodos diferentes. Tenemos métodos espectroscópicos que no destruyen a la muestra original.
Entonces, son más baratos, ya globalmente hablando, o sea, el instrumento es caro, pero ya que se compra, sirve para muchísimos análisis. Como son métodos no destructivos, entonces también eso ahorra mucho dinero en cuanto a lo que se está consumiendo de reactivos, productos, sustratos, etcétera. Y entonces este tipo de reacciones ha ido como en decremento, casi ya no se utilizan, pero todavía las estudiamos acá en el curso, porque a veces sí pueden llegarles a ser útiles. La ruptura oxidativa para análisis estructural de alquenos se puede hacer con dos tipos de reactivos. Una es con permanganato de potasio en medio ácido, y aquí el permanganato se utiliza concentrado y muchas veces incluso se pone calentamiento para favorecer la reacción de hidrólisis. Y el otro método es con ozono, y esa reacción se conoce como ozonólisis. Entonces, de las dos, la que más se utiliza es la ozonólisis, porque aparte nos permite obtener aldehídos, nos permite obtener cetonas. Acá no, acá se pueden obtener cetonas o ácidos carboxílicos. Pero si queremos el aldehído, nada más es por ozonólisis. Ahora, los productos que se generan de la ruptura oxidativa dependen de dos cosas. Uno, dependen de qué alqueno están partiendo. Y el otro es de las condiciones de reacción. Por eso son diferentes los productos que vamos a obtener a partir de permanganato que los productos que vamos a obtener a partir de ozono. Ahorita ya nada más me quedan 3 minutos, entonces no me va a dar tiempo de ver mucho de esto. Y con eso iniciamos mejor la siguiente semana para que no quede como a medias la explicación, ¿sale? Y de momento por hoy ya le dejamos allí, chicos. Que descansen. Que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación. Y cualquier cosa